Bueno, hoy día vamos a realizar este pequeño video, ¿sí? En donde vamos a repasar, ¿sí? O a presentar un poco la temática que vimos la clase de ayer, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las causas y las consecuencias de la Revolución de Mayo, ¿sí? En el Río de la Plata. Yo les enlacé ahí un pequeño video que va a hablar del concepto de la revolución, ¿no? Eh, bueno, donde se va a aclarar esto de que no todas las revoluciones son violentas, que las revoluciones no meramente son de carácter político, ¿sí? Sino que se pueden dar en diferentes ámbitos, que también es lo que hablamos en clase, que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con lo político, con lo económico, ¿no? Que tiene que ver con esto, un cambio profundo, de algo que cambia y que no vuelve a ser como era antes. Bien, y si vamos a pensar en la Revolución de Mayo, nosotros tenemos que pensar en algunas de las causas que se generan en ese mayo de 1810. Vamos a mencionar algunas. La Revolución Industrial, ¿sí? Que se venía generando en Inglaterra, ya a mitad del siglo XVIII, 1750, 1780, y en donde hay un cambio muy radical en la producción, ¿sí? En la producción, en la vinculación con el comercio, ¿sí? En lo que se va a producir. Esta cuna se da en Inglaterra, la cuna de la Revolución Industrial, ¿sí? Gran Bretaña. Por supuesto que esto la va a posicionar como una de las grandes potencias comerciales, ¿sí? Durante el siglo XIX. Bien, esto tiene que ver porque Inglaterra comienza un proceso de expansión mundial. Bien, por otro lado tenemos a la Revolución Francesa, que se da en Francia en 1789, ¿no? Donde, donde se genera, ¿sí? Un cambio radical al orden establecido, a una monarquía absolutista. Y como mencionábamos en clase, se deja hablar de súbditos. Y esta revolución, a la luz del iluminismo, ¿no? De esta nueva idea de concebir al ser humano como un ciudadano con derechos, ¿no? Empieza a posicionar otro tipo de lineamientos políticos, ¿sí? La configuración de repúblicas, de derechos, etcétera, ¿sí? Que van a ir dando paso a la configuración de este tiempo contemporáneo que tenemos, ¿no? Esta concepción del poder, ¿sí? Cómo se distribuye ese poder, ¿sí? Cómo se concibe el ser humano, y tiene que ver con esto, ¿sí? Y también, ¿sí? Como antecedente próximo a 1810 son las invasiones inglesas, ¿sí? Al Río de la Plata llegan eh, una comisión una guarnición, perdón, de barcos ingleses con la intención de apoderarse de este puerto de Buenos Aires. Y como yo les decía, Buenos Aires tenía una cuestión más bien estratégica, geoestratégica, su lugar por el río, ¿sí? Por este tema de la navegación y del comercio, ¿sí? Recuerden que yo les mencioné hoy en Inglaterra su revolución industrial, ¿sí? Básicamente estaba en expansión, en la búsqueda de nuevos mercados, en la búsqueda de materias primas, de productos. Entonces no le venía mal. Igual su interés estaba puesto siempre en África, en Asia. Y estas invasiones inglesas, que se dan entre 1806 y 1807, sientan ese precedente de estos americanos que pudieron armar unas milicias, ¿sí? Para la defensa y para la expulsión de Inglaterra, una potencia que se las traía, ¿sí? Pero que bueno, este grupo de personas pudieron organizarse, tuvieron el valor y el coraje de expulsar a una potencia mundial. Bien, como dice la leyenda, con palos y agua caliente, ¿no? Que un poco de leyenda y un poco de verdad había en eso. Porque la realidad es que España para esa fecha estaba dejando bastante abandonadas las cuestiones en lo que es defensa, en lo que es acciones políticas, ¿sí? Estaba en un declive la monarquía en España y la situación acá no era muy óptima, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? También tenemos la independencia de los Estados Unidos. Esto, esto, es esto es una conexión directa con la Revolución Francesa, ¿bien? Y a su vez va a ser el espíritu de esta cuestión americana para la independencia. Estados Unidos se independiza de Inglaterra, ¿sí? Ahora, esta acción, ¿sí?
va a ser réplica en muchos americanos, ¿sí? Para cortar con los lazos de estas metrópolis, de estas grandes potencias, que por supuesto el objetivo principal era esta cuestión de la obtención de recursos, la obtención de dinero, principalmente Estados Unidos. Hay una gran tensión en lo que es los impuestos, ¿sí? Entonces también las colonias estaban muy cansadas de pagar cosas para la metrópoli, como decían ellos. Entonces, bueno, esto va siendo sumado a todas estas ideas que ya mencionamos, hacen el combo perfecto, ¿sí? Y nos hace ver estos puntos como estos antecedentes a la Revolución de Mayo. Bien, entonces repasamos. Una revolución industrial generada un tiempito atrás, ¿sí? Pero que bueno, tiene sus consecuencias, o el motor también de esa expansión inglesa, de esa llegada de los ingleses, que llegan las invasiones inglesas, ¿no? Esa revolución francesa con estas ideas que van a cambiar el mundo, ¿sí? Y un Estados Unidos, un país americano, que logra romper los lazos con Inglaterra, ¿sí? No son casuales ni son aislados estos hechos, ¿sí? Ahora, vamos a pensar en este mayo de 1810. Comienza en Buenos Aires, ¿sí? Allá por el 18 de mayo, llegando noticias de Europa, ¿sí? En donde Napoleón Bonaparte, ¿sí? En este afán de expansión, Napoleón Bonaparte es uno de los eslabones de esta revolución francesa que estalla en Francia, y que Napoleón viene un poco a culminar esta primera etapa del proceso revolucionario francés, ¿sí? Napoleón lo que hace es poner prisionero al rey de España, sentar en el trono a su hermano, ¿sí? Y, por supuesto, ese trono, ¿sí? Español estaba vacante en algún punto para los americanos, ¿sí? Debido a esta situación, debido a lo previo que son las revoluciones, las invasiones inglesas, perdón, y este virrey interino que va a ser Santiago de Liniers, España, ¿sí? Envía a Baltasar Hidalgo de Cisneros como virrey en el Río de la Plata. Aproximadamente para el 19 y el 20 de mayo, debido a esta situación que estaba pasando en España, eh, obviamente obliga a este virrey, ¿sí? Para que convoque un cabildo abierto. Hacia el 21 de mayo, el cabildo va a invitar a los principales vecinos. Los vecinos eran aquellas personas que tenían propiedades y que tenían, no eran todos, cuando se piensa en vecinos, eran estas personalidades importantes de la ciudad, básicamente españoles, criollos, comerciantes, profesionales, ¿sí? Que van a formar parte de esta reunión, ¿sí? Que invita el cabildo abierto al 22 de mayo, ¿sí? Eh, Ahí tenemos una típica imagen de la esquela de invitación para ese cabildo abierto. Fíjense que, fíjense al final que dice: debiendo manifestar esta esquela a las tropas que guarnezcan la avenida de esta plaza para que se le permita pasar libremente. Algo no estaba muy bien porque estaban las milicias, ¿sí? Entonces, o las tropas, como mencioné. Este cabildo abierto, obviamente después del arduo debate, por supuesto españoles que querían continuar, ¿sí? Con el mando de algún español en América, y aquellos revolucionarios, ¿sí? Que con estas ideas de Francia querían romper esos lazos, ¿sí? Querían terminar con esta cuestión del poder español y empezar a formar un gobierno americano, ¿sí? Bien, a pesar de que eh, el virrey tenía que ser apartado de su cargo, eh, el 23 de mayo se forma una junta de gobierno con Cisneros como presidente, ¿sí? Por eso el 24 de mayo hay una renuncia de los miembros de esa junta, ¿bien? Porque no estaban de acuerdo con este virrey al mando de esta junta, ¿sí? Y es así que para el 25 de mayo, ¿sí? Hubo una movilización o una manifestación, ¿sí? de estos
estos vecinos que estaban totalmente en contra de este virrey y de este gobierno español, por así decirlo, en algún punto. Entonces, eh, a través de algunas cuestiones violentas, ¿sí? Eh, logran la renuncia a Cisneros, ¿sí? Y esta junta de gobierno local. Hagamos hincapié en esto porque eh, tiene que ver con que esta primera junta es con estos vecinos de Buenos Aires y lo hace en nombre de todo el territorio, ¿sí? Por eso después viene la Junta Grande. No vamos a entrar en ese detalle, ¿sí? Eh, es importante, más allá de esta cronología de esta semana de mayo, ¿sí? Que a pesar de que el virrey no está como presidente de esa junta jura fidelidad al rey Fernando VII, ¿sí? Yo les decía, es una estrategia legal, ¿sí? Porque como el rey estaba prisionero no podía ejercer su poder. Entonces esto le daba tiempo a estos criollos para pensar y para empezar a armar ese gobierno, ¿bien? Eh, esa es lo que se llama la máscara de Fernando VII, ¿bien? Y es así que queda conformada entonces la primera junta, ¿bien? Consecuencias de estos antecedentes y de esta semana de mayo tan convulsionada. Se termina, se destituye al virrey, ¿sí? Se disuelve el virreinato del Río de la Plata, que se había fundado en 1776, ¿sí? Se instaura el libre comercio. Este es un punto que por ahí no tocamos demasiado, pero España tenía un monopolio con los comerciantes, que solamente los comerciantes podían, ¿sí? Establecer ese vínculo de intercambio con España, ¿sí? Y no le permitía el comercio, por ejemplo, con los ingleses, con los franceses, ¿sí? Y eso habilitaba el contrabando. Lo primero que se determina, obviamente, por esta cuestión comercial, es la anulación de ese monopolio comercial y la, la aplicación de este libre comercio. Bien, esta junta de gobierno, con Cornelio Saavedra como presidente de la Junta, Mariano Moreno y Paso como secretarios, Alberti, Ascuena, Belgrano, Castelli, Larrea y Mateu como vocales, ¿sí? Esta es una, digamos, cerramos esta parte con esa mirada política de la Revolución de Mayo. Bien, eh, continuamos, ¿sí? Las invito a que vean ese Geniali, ese, ese esa ficha interactiva, ¿sí? Para que puedan continuar con la cuestión social de este contexto de mayo de 1810.